Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos las enfermedades glomerulares en su segunda parte. Comenzamos. Bueno, como habíamos estudiado, las glomerulopatías tenían dos clasificaciones. Habíamos estudiado las glomerulopatías primarias que afectaban específicamente como órgano blanco al riñón y las glomerulopatías secundarias que se desarrollaban en realidad diferentes enfermedades renales, pero eran debidas a fallas sistémicas en cuanto a fallas metabólicas en nuestros pacientes. En este caso, estamos estudiando lo que son las glomerulopatías primarias. Podemos hablar de la glomerulonefritis membranosa. La glomerulonefritis membranosa será un cuadro que tiene como fisiopatología eh, que originará el depósito de será originada en realidad por el depósito de inmunocomplejos en el espacio subepitelial a nivel del glomérulo. Específicamente habrá una alteración en la síntesis de la enzima endopeptidasa neutra. En cuanto a la epidemiología, se puede observar que esta glomerulonefritis membranosa es la causa más común de que el paciente pueda presentar todos los signos y síntomas que se asocian a la presentación del síndrome nefrótico, y esto ubicado en los adultos hasta en un 25% de los casos. También se ha visto que los pacientes que presentan esta patología renal, que son mayores de 60 años, tienen una asociación más alta a presentar malignidad, hasta en un 20 a 30% de los casos, y sería una enfermedad que se presentaría con una incidencia mayor en la cuarta a quinta década de vida. En cuanto a la clínica, podríamos mencionar que presenta todos los signos y síntomas que se refieren y que se asocian al síndrome nefrótico hasta en un 80% de los casos. Los pacientes podrán presentar un tipo de proteinuria asintomática en algunos casos, además de presentar una trombosis venosa renal en el 40% de los casos. En cuanto al laboratorio, nosotros podríamos solicitar en realidad y hacer un diagnóstico de esta patología cuando el paciente presenta una proteinuria mayor a 3 gramos decilitro en 24 horas, que se presenta en el 30% de los pacientes. Además, los pacientes presentarán hematuria microscópica, sin embargo, pueden presentar tal vez algunos una función renal normal y presentando también niveles de creatinina normal. Veremos en los hallazgos histopatológicos que existirá en esta glomerulopatía engrosamiento global difuso de la pared capilar y de los depósitos, y existirá también depósitos de complejos inmunes subepiteliales, específicamente de inmunoglobulinas G y C. Además, veremos que el tratamiento que podría utilizarse en estos casos será asociar el uso de corticosteroides, también algunos antiagregantes como el clorambucilo o ciclofosfamida, y también se podría utilizar el uso de ciclosporina, ¿no? En cuanto al pronóstico, podríamos ver que en el caso de que hay una remita, ¿no?, el cuadro de proteinuria, y también ver en realidad la edad del paciente, podrían tener en realidad estos pacientes, podrían en realidad desarrollar una enfermedad renal crónica en un caso de hasta el 41% de los pacientes, cuando estos en realidad han vivido con este tipo de patología hasta alrededor de unos 5 años aproximadamente. Bueno, en cuanto a la glomerulonefritis membranosa y su tratamiento, podríamos ver que en algunos criterios para iniciar una terapia inmunosupresora
se aconsejará que nuestros pacientes, una vez que estos han sido diagnosticados con una glomerulonefritis membranosa y que se asocia a la presentación de un síndrome nefrótico, más uno de los siguientes síntomas: que el paciente presente proteinuria mayor a 4 gramos día y que permanezca en realidad con este proceso hasta en un 50% de los casos. También veremos que presente también síntomas asociados severos que inhabiliten a nuestro paciente y lo condicionen a, en realidad, condicionan su vida a tal vez utilizar este tratamiento. También veremos que en la mayoría de los casos, en cuanto, digamos, estos pacientes, dentro de los 6 a 12 meses, en el 30% de los casos, el diagnóstico esté establecido y que la tasa de filtración glomerular no sea menor a de 25 a 30 mililitros kilogramo peso, y también viendo si existe o no un cambio en la sintomatología asociada al uso del tratamiento inmunosupresor. También veremos el otro cuadro que nosotros tenemos que estudiar, será la glomerulonefritis membranoproliferativa. En realidad, en esta patología se han establecido 3 tipos de glomerulopatía en cuanto al grado de afectación del tejido renal. En el primer grado se ven depósitos subendoteliales. En el segundo grado podremos observar que la membrana basal glomerular está afectada. Y en el tercer grado veremos también no solamente depósitos subepiteliales, sino también subendoteliales. En cuanto a la epidemiología, veremos que es muy común que los pacientes puedan presentar esta patología de los 6 a los 30 años de edad. Además, también se ha establecido que podría especificarse su diagnóstico al realizar una biopsia renal en el 10% de los casos, y los pacientes también estarían presentando cuadros de nefritis renal. En cuanto a la clínica, podríamos ver que nuestros pacientes con glomerulonefritis membranoproliferativa podrían tener síntomas de una hipertensión leve, además que podría rotar con hipertensión arterial severa. También los pacientes podrían presentar hematuria, proteinuria sintomática, edema, oliguria, hematuria macroscópica. En cuanto a los laboratorios, podríamos ver que nuestros pacientes en el reporte de hemograma, por ejemplo, podríamos captar la presencia de anemia normocítica normocrómica, hiperlipidemia, hiperbuminemia, también la presencia de proteinuria, y la tasa de filtración glomerular se encontraría disminuida hasta en un 20 a 50% de su funcionamiento normal. Veremos también que entre los hallazgos histopatológicos se observará en el tejido renal una proliferación mesangial y endotelial, además de un engrosamiento de la pared capilar por los depósitos inmunes subendoteliales y también depósitos densos intramembranosos. En cuanto al tratamiento, se puede indicar, dependiendo si es que el paciente estaría tal vez presentando una proteinuria o enfermedad glomerular activa, se puede asociar el tratamiento inmunosupresor. Y también en cuanto al pronóstico, los pacientes que no son tratados a tiempo podrían evolucionar a una enfermedad renal crónica, esto en una etapa aguda, y si reciben tratamiento, nuestros pacientes también a largo plazo podrían llegar a desarrollar esta insuficiencia renal crónica. Como podemos observar en las imágenes, estamos observando en sí el glomérulo, un corte sagital, tanto por inmunofluorescencia como en una placa histológica. Lo que nosotros podemos observar es la presencia de edema en toda la capa basal glomerular, como podemos observar en las imágenes, donde en realidad por tinción podríamos observar, y por contraste también en la inmunofluorescencia, todo el tejido afectado
por la inflamación a nivel glomerular. En cuanto a otro tipo de glomerulopatía primaria, podríamos ver que en realidad tendríamos que estudiar la nefropatía por inmunoglobulina A, la cual se caracteriza por el depósito de estos inmunocomplejos en el tejido renal, lo que hace que también se active la cascada del complemento que hace que el tejido renal se inflame. Veremos dentro de su epidemiología la causa más frecuente, esta es la causa más frecuente de que nuestros pacientes puedan presentar una hematuria sintomática y frecuentemente se presenta en el sexo masculino en una proporción de 2:1 contra el femenino. En cuanto a la clínica, podríamos ver que nuestros pacientes cursarán con una hematuria macroscópica, también o microscópica, también síntomas del síndrome nefrítico. Hasta un 10% de los casos, los pacientes podrían presentar o no, sí o no, oliguria, fatiga, también fiebre o hipertensión. En cuanto a los laboratorios, podríamos ver que existe en nuestros pacientes podríamos detectar hematuria microscópica, también la inmunoglobulina A estaría elevada hasta más del 50% de su valor normal. Y entre los hallazgos histopatológicos podríamos encontrar depósitos globulares de la inmunoglobulina A, frecuentemente acompañado de la inmunoglobulina G. En el mesangio será más notorio este proceso y en menor grado en la pared capilar glomerular. En cuanto al tratamiento, se utilizará el tratamiento asociado con corticoides y terapia inmunosupresiva, ¿no? Y la terapia inmunosupresiva se obviará en pacientes que tengan una filtración de tasa glomerular menor a 30 mililitros por minuto. En cuanto al pronóstico, se puede decir que nuestros pacientes podrían mejorar su vida en cuanto se inicie el tratamiento. Y en el caso, el pronóstico no será bueno en el caso de que exista una hipertensión arterial sostenida, además de que la proteinuria sea persistente, mayor a la eliminación de 1 gramo de decilitro en 24 horas, y también la función renal se vea disminuida, desarrollando así un tipo de síndrome nefrótico. Entonces, aquí estamos viendo en un corte histopatológico la afectación que causa la nefropatía por inmunoglobulina A, donde en la imagen de inmunofluorescencia se ve todo el tejido afectado por la presencia de este inmunocomplejo en el grado de inflamación, y también vemos aquí el glomérulo en las áreas que presentan inflamación, son las áreas que han presentado a la tinción una coloración mucho más fuerte y rosada. Como ustedes pueden observar, está siendo afectado en gran capacidad el glomérulo renal. Veremos también en sí el proceso para nuestro estudio, la glomerulosclerosis focal segmentaria. Veremos que este tipo de glomerulopatía es una lesión histológica que afecta directamente a las células epiteliales viscerales del glomérulo, que específicamente serán los podocitos. Además, se definirá por la presencia de esclerosis en partes segmentarias y en algunos de tipo focal. Podremos observar también que entre algunas variantes patológicas, por ejemplo, el tipo colapsante, la lesión en el glomerular será en el extremo, más que todo en el área periiliar, y tal vez sea la lesión no se pueda especificar, ¿no? Entonces, en este caso nosotros estamos observando tanto un glomérulo normal con su función de filtración renal glomerular normal, pero en el recuadro, en el esquema, nosotros podemos observar que en este caso, cuando el glomérulo es afectado por este tipo de esclerosis focal o segmentaria, casi en un 50% el glomérulo deja de funcionar.
En cuanto a esta glomerulopatía o enfermedad renal esclerosante, podríamos ver que la lesión podría ser dentro o directamente a las células que hemos dicho que son los podocitos. En cuanto a la epidemiología, se presentará en pacientes de 18 a 45 años, afectando más que todo al sexo masculino. Veremos también que en el 20% de los casos tendrán también la presentación del síndrome nefrótico. Y en cuanto a estos pacientes, cuando se les realiza una biopsia renal, se evaluará también la proteinuria. En cuanto a la clínica, los pacientes presentan edema periférico, proteinuria, hipertensión arterial, hematuria o insuficiencia renal en el 25 a 50% de los casos. En cuanto a los laboratorios, podríamos ver que en nuestros pacientes podríamos detectar hipoproteinemia con albumina menor a 2 gramos de decilitro, hipogamaglobulinemia, también hiperlipidemia, y podríamos ver que también en los hallazgos histopatológicos habrá un proceso de esclerosis segmentaria que también podría presentar variedades, ¿no? Como la clásica o colapsante. Veremos también que el tratamiento variará en realizar un tratamiento inmunosupresor, esta vez con tratamientos quimioterápicos, los cuales dentro de este tratamiento podríamos utilizar la asociación de la ciclosporina, que es el tratamiento de segunda elección. Y veremos también que en cuanto al pronóstico, nuestros pacientes que no tienen ningún tratamiento podrían llegar a desarrollar una insuficiencia renal crónica, y en el 10% de los casos se ha observado una remisión de este cuadro, presentando a los pacientes una filtración renal normal y tal vez en algún caso la presencia de proteinuria, esta vez de tipo no nefrótico. Aquí tenemos, en realidad en la diapositiva estaríamos observando un cuadro de glomerulosclerosis focal segmentaria, donde a la inmunofluorescencia también se puede observar el grado de lesión del glomérulo, donde vemos las áreas que se presentan que presentan en realidad mayor inflamación, se presentan en la imagen más claras. Y veremos también que el corte histopatológico, al observar el glomérulo, veremos también que en este caso el glomérulo tiene una afectación focalizada, donde el edema se encuentra en la parte central del glomérulo. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es importante saber cuándo nosotros podríamos indicar la realización de una biopsia renal. En este caso, las indicaciones para realizar una biopsia renal será que el paciente pueda presentar una falla renal inexplicable, también la presencia del síndrome nefrítico agudo, el síndrome nefrótico también. Se realizará una biopsia renal cuando el paciente curse con una proteinuria no nefrótica aislada, o hay la presencia de una hematuria glomerular aislada, o enfermedades del tejido conectivo asociadas a tal vez un proceso de nefritis lúpica autoinmune. En cuanto al diagnóstico histopatológico, se puede utilizar, como habíamos observado en las imágenes, el estudio por inmunofluorescencia, que detallará el grado de lesión del glomérulo. También se podría utilizar microscopía electrónica o microscopía por luz. Y bueno, en cuanto a el tratamiento, en el caso de que nosotros tengamos pacientes que estén desarrollando un síndrome nefrótico, podríamos ver en realidad dos tipos de pacientes, pacientes córtico-sensibles o córtico-resistentes. En el caso de tener pacientes córtico-sensibles, se tendrá que tomar en cuenta todos estos recuadros para ver cómo está respondiendo el paciente al tratamiento corticoide, ¿no? Y en el caso del tratamiento córtico resistente, se tendrá que establecer si es que esta resistencia al tratamiento corticoide es de un proceso inicial que se puede manifestar en las primeras 8 a 12 semanas de tratamiento, es un paciente córtico resistente tardío,
o tal vez ser un paciente corticoresistente permanente que no responda al tratamiento corticoide, que es el indicado para tratar lo que sería el síndrome nefrótico. Y bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Muchas gracias.